Zelensky pone en dudas la confiabilidad de su principal asesor de la presidencia ucraniana. Se trata de Mikhailo Podolyak, quien optó por elogiar al ejército ruso y ofrecerles un guiño mientras sus tropas continúan perdiendo los desafíos en cada frente de combate y ceden terreno ante las fuerzas militares soviéticas. De esta forma, el asesor presidencial pone en entredicho la estrategia militar y táctica de Zelensky, al tiempo que da la espalda al mandatario ucraniano, reconociendo los principales problemas que presenta el ejército de caza, que le motivó a elogiar a los militares rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nuevo golpe contra Zelensky de su propio gabinete. Resulta que su mano derecha y asesor de la presidencia, Mikhailo Podolyak, optó por elogiar al ejército ruso y reconocer todas las potencialidades táctico-ofensivas de los militares en los frentes de combate que le han permitido obtener la victoria y resguardar los territorios ocupados. De igual forma, por primera vez dentro del gobierno ucraniano, un funcionario de alto rango y muy cercano a Zelensky osa ofrecer un guiño a Moscú y reconocer los errores del Ministerio de Defensa de Kiev. De hecho, el llamativo mensaje se ha expandido entre la cúpula castrense y ponen en duda la confiabilidad del asesor. Las tropas ucranianas se enfrentan en el campo de batalla a un país que posee el segundo ejército del mundo, manifestó Podolyak, e hizo referencia a los avances de los militares ucranianos y las estrategias que deberá seguir para posibilitar que los rusos abandonen sus territorios. De igual forma señaló, las principales potencias internacionales temían histéricamente a las Fuerzas Armadas rusas, ni siquiera se imaginaban que pudiera ser combatido de manera efectiva, y reconoció que es una proeza de Kiev poder hacerle frente a los militares soviéticos a partir de toda la potencialidad estratégica que por años le caracteriza. Resulta que el apoyo de la OTAN y las potencias neoliberales es vital en el desenlace de Zelensky en cada unidad de batalla, un elemento reconocido por el asesor, que además hizo hincapié en las deficiencias de su país en cuanto a planes ofensivos y estrategias tácticas para diezmar la oposición militar. De hecho, aseguró que es uno de los elementos que mantienen muy retrasado el avance de la contraofensiva de Zelensky, aunque insistió que se enfrentan a unas fuerzas militares de capacidad extrema y de mucha experiencia en cuestión de conflicto bélico. Tal es así que han perdido muchas armas, incluyendo a los propios batallones de lucha. La verdad es que Podolyak, con sus guiños a Rusia, acaba de darle otro mazazo al ego de Zelensky y sobre todo al concepto y discurso manejado por el mandatario ucraniano de que su contraofensiva está teniendo éxitos y que Ucrania avanza en función de recuperar los territorios independientes aun cuando la realidad demuestre lo contrario, ahora probado por las declaraciones de Podolyak. ¿Será que el asesor presidencial lo estará traicionando? ¿Es normal que reconozca el poderío de los rusos o forma parte de alguna estrategia? Lo curioso de este tema es que sucedió así como te cuento. Podolyak no creyó en la cercanía a Zelensky y eligió por completo el resultado del ejército ruso. De hecho, el propio asesor, Mikhailo Podolyak, reconoció que hasta la fecha las pérdidas ucranianas han sido significativas, sobre todo la cantidad de vehículos y armas pesadas destruidas por los rusos, quienes siguen dominando el cielo de Kiev, una de las mayores ventajas sobre los campos de combate. Eso sin contar que el poder soviético ejercido sobre Crimea, los puertos de Mariupol, Zaporilla, el estrecho de Azov y las regiones de Donbass, Donetsk, Lugansk y Gerson ponen en riesgo la victoria de Zelensky y demuestran el criterio de muchos analistas que creen que Rusia dominará en unos meses más del 60% del territorio ucraniano. Tras la autonomía de estas regiones, se le escapa a Zelensky rubros económicos importantes desarrollados y producidos en esas zonas, donde se incluye la central nuclear de Zaporilla, la posibilidad de exportar granos con el empleo de los puertos y canales más efectivos con salida al Mar Negro y hasta los embalses para proporcionar agua a las regiones del sur. Y es que todos estos argumentos fueron manejados dentro de la presidencia y son objetivos militares que Zelensky pretende conquistar. Es por esa razón que Podolyak reconoce el atraso de sus fuerzas y establece como principal obstáculo de victoria la capacidad del contrario al que se están enfrentando.
Para el asesor de Zelensky, los rusos son el segundo ejército mundial más potente. Tal es así que reconoce la pérdida de más del 70% de sus armamentos. Dicho por el propio Putin, las tropas ucranianas han sufrido pérdidas catastróficas en esta nueva etapa que comprende la contraofensiva de Kiev. Asimismo, el presidente ruso destacó: entre el 25 y el 30% del armamento occidental entregado a Kiev ha sido destruido en los últimos 10 días por la aviación y la artillería rusa, e hizo referencia a que cuentan con 10 veces menos que las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin dudas, las declaraciones del líder del Kremlin calzan y apoyan las aseveraciones de Podolyak, quien insistió en su perfil de Twitter en la calidad del ejército soviético y, para no dejar desatendido a sus fuerzas militares, redactó: todos deben ser pacientes y monitorear de cerca el trabajo de alta calidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que Podolyak sabe que sus criterios fueron letales para Zelensky, quien no percibe el guiño hacia el Kremlin como un reconocimiento de la capacidad militar de sus rivales, sino como parte de la desconfianza hacia el asesor, después que el propio gobierno ha tenido que intervenir en las traiciones generados por funcionarios y militares de altos rangos en las unidades regionales. ¿Pensará Zelensky en una traición de Podolyak? ¿Será seguro que su mano derecha le dará la espalda? Todo puede pasar y mucho más cuando en medio del conflicto se reconocen no solo los errores, sino las capacidades defensivas para hacer frente a los ataques perpetrados por los rusos en defensa de las garantías de seguridad de la población civil de las zonas autónomas. Incluso, Podolyak se huele que la derrota ucraniana puede estar a la vuelta de la esquina. Y es que en más de 500 días de lucha, apoyados por Occidente y el bloque militar de la OTAN, no han logrado conquistar los territorios que se liberaron y solicitaron la anexión a la Duma rusa y al sistema político-financiero de la nación euroasiática. Rusia dejará de existir como amenaza militar, al menos para Ucrania y Europa, indicó Podolyak, intentando salvarse de las críticas gubernamentales que le caerán. No obstante, reconoció que la ofensiva transita por uno de los momentos más álgidos para Kiev, incluyendo la pérdida de sus principales cabezas de puentes en territorios donde los militares ucranianos han logrado establecerse. Por su parte, Zelensky reconoció la realidad de su contraofensiva y continuó con la súplica de solicitud de recursos militares y financiamiento a sus aliados neoliberales y dijo: para poner fin a este conflicto depende directamente del apoyo mundial a Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible para que ese apoyo sea lo más intenso y significativo posible. Lo cierto es que los criterios del asesor de Zelensky están en sinergia con la realidad que vive su ejército y el país. Por tanto, Podolyak no solo representó la valentía de elogiar a su contrario, sino que siembra la incertidumbre de que el propio gobierno ucraniano sabe que no tiene muchas posibilidades de éxitos. En ese sentido, todos dentro de la presidencia reconocen que la contraofensiva avanza muy lento y que los rusos son letales en desmantelar cada unidad de combate. Además, significaron que las negociaciones de paz con Rusia se alejan de las posibilidades que maneja Zelensky. No obstante, hay criterios dentro de la OTAN, bloque militar que está ayudando a Zelensky, que antes de fin de año, si fracasa la contraofensiva ucraniana, Putin y Zelensky deben sentarse a negociar. Pero mientras esos análisis suceden, Podolyak insistió en el potencial soviético que los está llevando a los ucranianos a una debacle total y a la derrota definitiva. Lo que menos pensó el presidente ucraniano es que Mijailo Podolyak, su mano derecha en el gobierno, iba a hacerle un guiño a los rusos y reconocer el potencial ofensivo, la capacidad de respuesta y la gran fuerza militar. Zelensky queda anonadado de la actitud de Podolyak y entra en duda sobre su confianza. Vaya hechos que suceden últimamente en Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.